Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y queremos mirar, decíamos, este Salmo 52 también. Y en este Salmo escrito posiblemente, nosotros sabemos ya la técnica, normalmente cuando hicimos la introducción a la Biblia, de cómo se van escribiendo también los salmos. Estos son mucho más nuevos, estos salmos, pero sobre una historia de salvación, sobre algo que se conoce, algo que estaba circulando. Entonces después el autor sagrado hace como una síntesis a través del poema. ¿Por qué te jactas de tu malicia, hombre prepotente y sin piedad? Versículo 3, ya esto. ¿Por qué te jactas de tu malicia, hombre prepotente y sin piedad? Entonces podemos mirar y podemos entender que es Doeg a quien se le está diciendo esto. Recuerden que Abiatar, que es el capítulo de nuestro estudio, que huye y se va y se une a David, una vez que le encuentra y le dice, sí, yo ya tenía calculado que ese Doeg podría haber hecho estas cosas. Entonces le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. David dijo a Abiatar, ya sabía aquel día que Doeg, el edomita, estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Yo hice que las cosas se volvieran contra toda tu casa paterna. Yo hice, le dice David. Es decir, él asume, es interesante también esta cuestión. Como un soldado que está al frente dice, bueno, yo hice todo lo posible, yo hice esto, yo hice aquello, pero también reconozco que por mi culpa, por esta causa, que yo estaba huyendo, que me voy, que me refugio, que hablo aquí con Ahimelech, que Ahimelech me da el pan de la mesa, del templo. En el Nuevo Testamento aparece y dice que solamente los sacerdotes podían comer. Es interesante como agrega, ¿verdad? Pero en realidad aquí, según la tradición, no. Podían también comer los otros, ¿verdad? Pero normalmente lo hacían los sacerdotes. Bueno, y así continúa esta historia muy interesante y ahora le está recriminando, ¿verdad? O sea, es como que David en este salmo está gritando y está diciendo la injusticia sucedida. ¿Por qué te jactas de tu malicia? Vamos a agregarle, si queremos, Doeg, hombre prepotente y sin piedad. Estás todo el día tramando maldades, tu lengua es como navaja afilada y no haces más que engañar. Qué maravilla esto, ¿verdad? Estás todo el día tramando maldades. Tu lengua es como navaja afilada
y no haces más que engañar. Entonces, habéis por ello este Salmo 52, ¿verdad? Que está en concomitancia, pero directa, con este capítulo nuestro que estamos estudiando del 22. El capítulo 22 en adelante, en este Salmo 52. Prefieres el mal al bien, le dice, la mentira a la verdad. Amas las palabras hirientes, lengua mentirosa. Por eso Dios te derribará, te destruirá para siempre, te arrojará de su carpa, te arrancará de la tierra de los vivientes. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esta ya es ahora la consecuencia. La primera partecita es la descripción, cómo se está diciendo, en general, ciertamente, pero después que se le aplica también aquí, en este caso, a Doeg, el Salmo 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? ¿Por qué es poderoso aquí en este caso Doeg? Porque él estaba al frente de los que cuidaban todo lo que significaba, ¿verdad? Dice luego, aquel día estaba obligado a quedarse allí delante del Señor, uno de los servidores de Saúl, muy bien, estaba entre los servidores, llamado Doeg Edomita, que era jefe de los pastores, Entonces por eso le está diciendo, tú te jactas, ¿verdad?, de ese poder que tienes, que nada más y nada menos estás cuidando las cosas, los bienes, el rebaño del rey. Entonces le lleva obvia porque es el rey, y el rey entonces tiene el poder en todo sentido. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Bueno, aquí entonces se está describiendo y se está demostrando. Esta es la realidad que nosotros estamos viviendo, le está diciendo, ¿verdad? Entonces, y desde aquí vamos a entender qué es lo que está haciendo Doeg entonces. David mostró su confianza después en los juicios de Dios. Este ya viene como segunda parte. Y lo encontramos también aquí, ¿verdad? Porque una vez que le informa, le contó que Saúl había dado muerte a los sacerdotes, David le dice a Abiatar, ya sabía aquel día que Doeg el edomita estaba allí presente y que no dejaría de informar a Saúl. Lo calculamos hoy en el, como buen soldado, como buen espía, o mañambaiteo, entenderlo y coagina David. Y entonces él ya más o menos maquina. Ese tipo que está ahí, que nos está mirando, que nos está viendo, que yo llegué hasta aquí, que estoy huyendo. Ciertamente doy cuaya y al comienzo, pero después ciertamente que sí, ¿verdad? Incluso le informa, dice a Saúl, yo hice que las cosas se volvieran contra toda su carpa paterna, le dice. David mismo entonces asume. ¿Se dan cuenta esta característica de este personaje? Él primero dijo, se causa regina la PPP. Sufro con ustedes. Primero que mueren estos 85 hombres que vestían el efod. Entonces, esta ya es una masacre, ¿verdad? Así lo le poníamos como título, masacre de los sacerdotes de Nob. Pero ahora no se había contentado con eso Saúl, sino que entra también en la ciudad y masacra también al pueblo. Pero como siempre queda una lucecita, ¿verdad? Como es la palabra de Dios. Siempre nos deja la lucecita de la esperanza. Y aquí está Abiatar, que ahora se unirá también a David. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Quiero cantar, aleluya, aleluya, a ti mi Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar, cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un
vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, en el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restaurame hoy. Un vaso nuevo seré. Si me construye tu amor, ¿de qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús. Llena mi vida de luz en Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 22. La huida de Abiatar al campamento de David. Quedamos y decíamos que hay aquí dos formas de entender esto de que yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Porque se le presenta a David que se refería a estas dos formas. La primera, en mayor medida, era aquel que la simple presencia de David con Ahimelech lo hizo culpable ante los ojos de Saúl. Y en realidad no había nada que David ni nadie más hubieran podido hacer al respecto. La otra, en menor medida, fue que el hecho de que David le mintiera a Ahimelech hizo que el sacerdote fuera vulnerable ante Saúl. Vulnerable ante Saúl. Entonces vamos a mirar entonces la primera. Y decíamos que en mayor medida era que la simple presencia de David con Ahimelech lo hizo culpable ante los ojos de Saúl. En realidad, no había nada que David ni nadie más hubieran podido hacer al respecto. Pero esto es lo que se quiere de nuevo subrayar. Pero siempre, si se dan cuenta, es el egoísmo. Hay egoísta formado con Saúl. Podemos decir también, podemos utilizar también la palabra avaro, ¿verdad? Nosotros muchas veces pensamos que el avaro es simplemente el que busca, el que busca, el que busca, el que quiere dinero, es avaro. No, también es aquel que no es generoso, que no me esea. Yo jamás nada ande ahí, güey. Algunas veces gitable con la viene, tiene muchísimo y no es capaz de compartir. Es un avaro. Algunas veces en su propia familia, en su propia casa. Algunas veces como yo me oíste y oí alguno, ¿verdad? Do uila riba surupi apono que omombobe y pirecpe. Y así te va diciendo, do uy pepacoa, pono que omombobe y pirecpe. Y así.
Es decir, tan mezquino. Y eso, queridos amigos, hay que ir mirando un poco, ¿verdad? Nuestro corazón, ¿por qué se vuelve mezquino? La psicología te explica, y hay muchas causas por las que nosotros nos volvemos mezquinos. Pero normalmente esa mezquindad, o mejor dicho, esa miserabilidad, uno se vuelve miserable. Miserable es justamente el que se vuelve tacaño, avaro, encerrado, y no es capaz, pero absolutamente, de darse la cuenta, o sea, de preocuparse del otro. Absolutamente. Es un miserable, vea la miserable, ¿verdad? El pobre, fíjate, que va mucho más allá, porque el pobre, en su pobreza, sin embargo, sabe compartir, aunque sea de su pobreza. ¿Se acuerdan? Eso en el Nuevo Testamento ya, ¿verdad? Pero la viudita, esta que pone 2 monedas, en cuanto que todos ponían de oro, etcétera, etcétera, 2 moneditas ahí, de cobre y nada más. Nada de oro, nada de plata, nada de cobre. Vea, pero último hueco. Pero sin embargo, lo estaba poniendo, dice, con tanto corazón, ponía todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Y aquí estamos viendo todo lo contrario en parte de Saúl. Saúl es alguien que se vuelve furioso y que atenta contra los demás justamente porque es famoso humedad o ya rapacé, avaro. Quiere todo para sí y al mismo tiempo no quiere dar nada. Yo una vez digo, ¿verdad? Pero recordando simplemente lo que antes mi abuelita decía. Sememb, la mañamanove, niñan de zapato, la llevarajamos a el añan de cajome. Ahora yo suelo ver que algunos llevan su zapato, ¿verdad? Algunos le visten con el zapato, con el traje, etcétera, ¿verdad? Pero yo recuerdo en aquel tiempo, ¿verdad? En Concepción, en la misma casa se le bañaba al muerto, ¿verdad? Se le preparaba al muerto. Yo recuerdo, yo era chiquitito, me murió y en esa mañana, la mitad no ya ya no hueva, ya manola se abuela, a pepe mojicuay, o preparar jicuay, yo yupe, ¿verdad? Todo eso, lo que se hacía, ¿verdad? Y entonces recuerdo muy bien, oye, yo voy a la cajón, oye, verú la cajón, oye, mojicuá, la medida, oye, medipá. Y bueno, y entonces yo recuerdo que sin zapato, visité, pues andí a llevar. Vestida de la Virgen, recuerdo, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen, con su escapulario. Y bueno, eso es lo que aquí verdaderamente también nos hace recordar. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Porque una de las características que va describiendo y que va diciendo al hablar de Saúl es justamente esta avaricia y este egoísmo. Pero no sé si ustedes se dieron cuenta. Desde que comenzamos prácticamente desde el capítulo 9 de este libro, el primer libro de Samuel, cuando se comienza, ¿verdad?, a gestar la monarquía, te cuenta la historia de Saúl, etc. Pero desde el primer momento ya vamos notando que en este personaje, en Saúl, hay mucha avaricia, hay mucho egoísmo. Parece que es un tipo que está un poco fuera de la realidad. Hasta cuando sea, doy que sea, lleva. Peñan de pueblo pirebe, peñan de gente pirebe, ya es ahí. Y miren que esto es muy delicado, ¿verdad? Nosotros también, así entre nosotros, ¿verdad?, en una cultura como la nuestra, pensamos que porque una persona muy preparada en economía, yo entiendo esa cosa que es muy importante, ¿verdad? Pero ahí te bebiendo mucho, ahí la ñandeneta, ñandemos boria juve. ¿Por qué? Porque somos egoístas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aquí no es la cuestión de la preparación, entonces. Y ya tú ya a la mejor universidad, pero ya yo monda cuave, porque ya aprende cosas para robar. Ñande vale, ñan botar de janguala, ñandera pisabe.
¿Se dan cuenta? Sin embargo, aquí lo que nos falta, tal vez no sea alguien demasiado instruido, ¿verdad? Pero sin embargo que tenga un gran corazón y que sepa gobernar. Pero vean y sé que no tiene que rodearse de gente preparada, claro. Tiene que ser gente preparada. Tiene que ser gente preparada de acuerdo a sus, vamos a decirle, a sus servicios, a sus ministerios, a lo que hay que hacer, ¿verdad? Bueno, queridos amigos, vamos a seguir nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima como siempre, nos fortalece y nos ayuda para que podamos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Estamos en esta tercera semana ya, queridos amigos, del tiempo de Adviento, como el tema lleva nuestra salvación. Hemos gritado y pedido al Señor, rasga el cielo, Señor, y ven en medio de nosotros. Hoy, en esta tercera semana, escuchamos la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 1 al 4, 23 al 24. Yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y enseguida entrará en su templo el Señor que ustedes buscan. Y el ángel de la alianza que ustedes desean ya viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién permanecerá de pie cuando aparezca? Porque Él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos. Él se sentará para fundir y purificar, purificará a los hijos de Leví y los depurará como el oro y la plata. Y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia. La ofrenda de Judá y de Jerusalén serán agradables al Señor, como en los tiempos pasados, como en los primeros años. Queridos amigos, aquí está esta gran profecía de Malaquías, es decir, el ángel de Dios, el mensajero de Yahvé, que viene a nosotros. Fíjense, queridos amigos, yo le envío, dice que estará y que ya está en medio de ustedes. Y Él lo que va a hacer es justamente purificarles, darles esa gracia que ustedes necesitan. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? La presencia de Dios es así, queridos amigos. Peñan de Yara la oíno, peñan de Abuite Vejina, o peñan de Yekwa, Ponata la ñan de Yara, oíma vagina ñan en 10. Es la construcción del reino de Dios. Upe peñan de ñan punuta maya ya aquí verdaderamente Dios reina entre nosotros. Añan de Goyareco y música y ponaitea, ¿verdad? Dios reine bajo el techo de cada paraguayo. Dios reine en nuestro hogar, bajo dorados o humildes techos. Tengan la patria donde reinar. Ya lleve que upea lleva ñande yara y gato janguaisha yehuabo ñeme eñande. Abeisha ñande abeilla huere cobete cobe pues. Abeisha abeñande ya huere comí peteta pues huye y cotemeva. Se tiene que notar, se tiene que ver. Yo le envío a mi mensajero. ¿Y quién va a soportar su venida? Solamente aquellos que entienden que la venida de Dios es una venida purificadora y es una venida que transforma y hace que el hombre viva en la dignidad y en la justicia de los hijos del Señor. Que la bendición descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Dos trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María, moldeados en el barro, dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boragú. Qué lindo que está el pesebre, miran a un poco el ubú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. El cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisao y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñandeyara y pehuara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 22, los versículos finales del 19, que termina con el 23. Pero quédate conmigo y no temas. El que atenta contra tu vida, atenta contra la mía. Junto a mí estarás bien protegido.
Es una forma interesante, ¿verdad? Cómo se nos manifiesta, cómo se nos presenta un Dios que está presente también en nuestros momentos más difíciles. Sabemos por 1 Samuel y por los Salmos que David volvió su corazón a Yahvé y le pidió perdón después de haber mentido a Ahimelech. David fue restaurado, pero aún había fruto malo que resultaría de las mentiras. Y ahora David puede verlo y probarlo. Entonces, queridos amigos, de una manera metafórica, de una manera magnífica, espectacular, ¿verdad? Se nos está presentando esta imagen, la de un David que es generoso, un David que abre las puertas, en este caso, el que tendrá que representar nada más y nada menos que al sacerdocio, ¿verdad? Abiatar. En cuanto que Ahimelech, los otros también sacerdotes fueron asesinados. Luego hay un atropello, ¿verdad? Y pasa al desastre total con la muerte de mucha gente. Sin embargo, esto continúa para los que están a favor, sobre todo de Saúl por una parte, para mirar todo lo que están produciendo como dolor, como angustia. Por otra parte, tenemos a David mismo que procura entender qué es lo que está pasando con Saúl. Abiatar corre, Abiatar se escapa, es el único sobreviviente. Pero se le describe aquí a David con esa característica propia que siempre lo pondrá, ¿verdad?, ahí al frente de todo. Su generosidad y su capacidad, ¿verdad? Esa capacidad de entrega, esa capacidad de hacer algo por los demás. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Le dice David, cuando Abiatar se acerca, conmigo estarás a salvo. Conmigo estarás a salvo. Esta es una promesa maravillosa, ¿verdad? A alguien como Abiatar que en ese momento estaba huyendo. Alguien como Abiatar que no era de la clase, vamos a decirle así, guerrero o lo que sea, era un sacerdote. Sin embargo, él se escapa. Sabemos entonces por 1 Samuel y por los Salmos que David volvió su corazón a Yahvé y le pidió perdón después de haber mentido a Ahimelech. David fue restaurado pero aún había fruto malo que resultaría de las mentiras que ahora justamente David puede verlo y probarlo. Bueno, estas son características, ¿verdad? Como siempre lo encontramos en toda narración. Pero lo importante es no quedarnos simplemente en esa característica, sino que ir mucho más allá. En estas características que nos ayudan verdaderamente nosotros a ser también diferentes. Conmigo estarás a salvo, le dice David. Es decir, le está recibiendo con los brazos abiertos. En cuanto que Saúl lo voy para la gente que lleva, porque ya que la llevó peor, ya llevó guerra, vean, déjalo y botar. Pero detrás de eso incluso son guerras inútiles, porque su objetivo principal era el de agarrarle a David. Entonces, oye, ahí mismo, ¿y se va? ¿Cómo se dice? O sea, va un poco girando en torno a. Y ahí recién ahora nosotros podemos entender y podemos ver cómo viene un resultado a favor, ¿verdad? A favor de ese grupo humano, a favor de esa capilla, a favor de esa parroquia, en fin, de ese grupo. Todos aquellos que se empeñan, que luchan, que buscan siempre, aquí encontramos un fruto positivo. Y por lo tanto le dice, conmigo entonces sí o sí estarás a salvo. David no podía hacer nada por los sacerdotes que ya habían sido asesinados. Confesó su culpa sobre el asunto y buscó perdón también del Señor. El Salmo 50 justamente nosotros lo encontramos de esta manera, ¿verdad? Que es tan interesante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Todo parecía a pedir de boca, pues el río Solana estaba calmado y el vado habitual ofrecía la seguridad de siempre. Y por eso el confiado arriero entró adelante en la corriente cabestreando el primer buey y los demás, cargados hasta el tope, le seguían en fila lenta y dócilmente. Pero cuando la recua alcanzaba la mitad del curso, una intempestiva creciente se le vino encima y arrancó de cuajo todas las mercancías a los lomos de las bestias, que libres del peso, pudieron ganar la otra orilla en donde las esperaba el azorado y jadeante arriero, que se había salvado por un pelo, y veía cómo las cargas bajaban dando bandazos contra las piedras, pero no perdió su esperanza y en medio de la angustia invocó a San Juan Cancio, del que era ferviente devoto. Al instante los fardos, que ya iban muy lejos, comenzaron a subir contra la tromba, y como si tuvieran vida propia eludían las piedras y los troncos que la impetuosa riada arrastraba en su desmadre, y fueron arrimando mansamente uno a uno a la ribera en la que el dueño del cargamento observaba con estupefacción el milagro. Sobrepuesto del impacto sacó los bultos, no faltaba ninguno, los reacomodó en sus bueyes y continuó el camino dándole gracias a Dios y a San Juan Cancio por ese prodigio nunca visto. Jan Kanti, nacido el 23 de junio de 1390 en Kęty, Polonia, creció en Cracovia, una ciudad que por su ubicación era el puente entre el oriente y el occidente europeos, y en ella confluían e intercambiaban sus productos mercaderes españoles, italianos, franceses, húngaros, checos, eslovacos y hasta turcos, entre otros. Tal cosmopolitismo le confirió a Juan Cancio, nombre latinizado y que es con el que la Iglesia lo conoce, una amplia perspectiva cultural que lo surtió de suficiente información para afirmar su fe evangelizadora, porque veía en esos forasteros un vacío espiritual que él sentía la necesidad de llenar, y por eso ingresó muy joven a la Universidad de Cracovia, fundada por Casimiro el Grande en 1364, y hoy es conocida como la Jagelloniana, que gozaba de gran prestigio, y en ella adelantó con brillantez sus estudios. Obtuvo el título de maestro de artes. Luego se doctoró en filosofía en 1417 y 2 años después en teología, y a continuación fue ordenado sacerdote. Dadas sus notables calificaciones y su fogosa elocuencia, lo nombraron profesor de filosofía y teología del mismo claustro, y San Juan Cancio permaneció allí el resto de su vida, excepto una temporada de varios años en la que por intrigas de algunos profesores envidiosos fue enviado a Olcús como párroco, y aunque no tenía experiencia en este tipo de apostolado, realizó en esa aldea una intensa y fecunda labor pastoral, mediante la cual rejuveneció la fe de sus feligreses, que entre otras cosas, cuando lo devolvieron a la universidad, realizaron protestas y lloraron profusamente su partida, pero como contrapartida los alumnos recibieron alborozados al afamado profesor, que en adelante solo salió para realizar 2 peregrinaciones, una a Roma y otra pasando por la Ciudad Eterna a Tierra Santa, y en una de esas oportunidades fue cuando en el camino lo atracaron los delincuentes, huyeron, y San Juan Cancio, al darse cuenta de que todavía guardaba algunas monedas de oro en sus bolsillos, alcanzó a los ladrones y se las entregó diciéndoles que le perdonaran, porque no se había percatado de que tenía más dinero, y ante esta actitud los asaltantes le devolvieron todo, se confesaron con él y recompusieron sus vidas. Pero a pesar de ser un académico de toda la regla, San Juan Cancio predicaba diariamente en las distintas iglesias de Cracovia, visitaba enfermos, socorría a los desvalidos, a los que le regalaba hasta su manto o sus sandalias, y siempre salía a las calles con sus comidas, las de él, para dárselas a algún pobre, en el que, decía San Juan Cancio, veía a Jesús, cuyo rostro buscaba, además, en el permanente ayuno, penitencia y meditación, a las que dedicaba el tiempo libre de las clases que preparaba con rigor al comienzo de la noche, porque el resto era para la oración, y solo dormía 2 horas en la madrugada. A pesar de su avanzada edad y los achaques causados por su austeridad,
San Juan Cancio mantuvo inalterable su ritmo de trabajo hasta que a los 83 años tuvo que rendirse y murió en su amado claustro el 23 de diciembre de 1473. Fue canonizado en 1767 por el Papa Clemente XIII. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan Cancio que nos enseñe a ser benignos con los que nos hacen daño. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este primer libro de Samuel, un libro bien polis, Ica, referente a la polis, a la ciudad, al pueblo, a la gente, a la organización, a la estructuración, al buscar caminos de una sociedad más justa, ¿verdad? Porque la definición de Dios, el reino de Dios que queremos traer en esta comunidad es justamente la justicia. Un reino, una ciudad, un pueblo, una sociedad justa, antonomasia de Dios, es decir, la esencia y lo fundamental de lo que Dios nos pide. Entonces, queridos amigos, y justo ya lees allá, mira, lo primero que hacen aquí, capítulo 23, estamos en versículo 1, a David le llegó esta noticia, como una escada vive, ya es güey, ya como una escada, como güey, oporando y muy coi Saúl hay con la de reina ya añamos me umicho ve a ver que la oye saque a pota y te imagina uma que tu filiste que añan de monda página para vaya pota tú mi tore mi no nadie ni se acuerda de Saúl. Aquí se acuerdan de David y conste que David en ese momento es un fugitivo, es un perseguido injustamente, evidentemente, por el propio monarca. Y entonces le dice, los filisteos están combatiendo contra Keilah, contra nosotros, como contra nuestra ciudad, contra tus hermanos. Están saqueando las eras. Entonces ellos traen esta súplica a David y le piden ayuda. Ahora pues pero y no van al rey Saúl, porque Saúl no estaba cumpliendo su rol de rey, evidentemente. Ya dijimos, por su avaricia y por su deseo desmedido también, que no tiene nada que ver. Era el trabajo de Saúl, en este caso como monarca, con su ejército, como rey, pelear contra los filisteos, liberar al pueblo de Keilah. Pero Saúl no lo hace. Así también Yahvé llama a David para hacerlo. Este es otro elemento que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en estos libros históricos. Otra de las características, además de que tenemos esta de que es Dios el que dirige la historia. Pongan interesante. La siempre se le presenta a un Dios que dirige nuestra historia aún en los momentos más difíciles. Y va y viéramos la situación peñan de Yara o oñembo ukeña nendía lleva o guataña nendía o guasaña de peipo ñandemo pu ayer hoy coishui pejalero famoso lleva porque ñande Yara yo me baite ñande ga tu hanguense ñande la ya pues nañan va pañañoreiro. Aquí ciertamente le está dando esta hermosa posibilidad también a David, le está llamando a David para hacer un gesto de liberación. Un gesto que en ese momento tal vez David podría decir, no, sean anda de nada que ver, pellejape, ahí está Saúl, tapejó, chupé, tapejó, pero sapuca, yo te la peo, y te veo peñona y no en día porque a ese muñao hoy, a él doy cuase, no. Saúl no dice nada, Saúl está ahí calladito, Saúl está tranquilo, ¿verdad? No dice nada. Y bueno, entonces el pueblo, ¿verdad? El que está llamando, está clamando, y esta es una oportunidad que el mismo Señor le está dando a David, que a tu angüenza, a Dios, ya calle, para un ue, y na, ape. Si hay me ven en 10, si hay me ven a buiter, ñañona y no toño en 10, ya puta sogue lo mitad, dale fuerza, ñañona y no toño en 10, a vendi, catuila ya puta la upecha, te lleva. Y entonces,
Dios amaba de cierta manera, pero con un corazón grande, tremendo a su pueblo, como también para dejarlo sufrir por culpa de un rey infiel. Tercer elemento y Gatuñante ya esa dentro de los libros históricos. El libro de Samuel es un libro que le llamamos dentro de la geografía, ¿verdad? Le llamamos históricos, a pesar de que sabemos que no es el estilo histórico, así como te hace la definición de Herodoto, uno de los primeros, ¿verdad?, que inventan esta ciencia, la historia como tal, la definen la historia como tal, porque adivina, vea, quién es el que escribe verdaderamente la historia. Esos son problemas que no vamos a entrar ahora a hablar, ¿verdad?, pero es interesante. Pero nosotros entendemos como historia los hechos, los factos, ¿verdad? O sea, los hechos que se realizan peñante ya esa, y decimos como una cosa así, pecheteina, eso es así, ¿verdad? Pero en fin, vamos a quedarnos así nomás con mucha calma, queridos amigos, pero sobre todo entendiendo, ¿verdad?, que Dios en primer lugar a su pueblo, primera cosa. Por lo tanto, busca siempre una manera cómo ayudarnos para que nosotros podamos salir a flote. Y la llave está la pesa, pésate. Y entonces ñandea lleva la llave está bella, bella y ya tirilipe con boisa y allá pon en bae. No, hay que levantar cabeza, hay que resurrección, mirar hacia adelante. Ya es cana lleva ve y ponaña de enguana. Y eso lo hacemos nosotros, pero recuerden, en la medida en que vos, papá, mirás hacia adelante, acordate que tus hijos, tu familia también van a mirar hacia adelante. No hay como sino que nosotros le damos, y eso es lo que Dios está haciendo, le está dando lo mejor y le ofrece lo mejor. En este caso, le pide nada más y nada menos que a David, no se lo pide a Saúl. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando sobre este libro maravilloso. Yo me despido por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.